Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 37, donde dice: Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Comienza diciendo este versículo: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. El apóstol está dando aquí otro ejemplo preciso y lo hace preparando el terreno para hablar sobre el cuerpo de resurrección. La muerte no es aniquilación, sino el paso de un estado a otro. Es algo semejante a tener un bosque en un frasco de semillas. Una vez sembradas, dejarán de ser semillas para convertirse con el tiempo en un bosque nacido de ellas. De manera que la semilla sembrada surge a la vida con un cuerpo distinto al que tenían cuando fue puesta en la tierra. Y así, el cuerpo de resurrección no será el mismo que fue enterrado, aunque conserva la identidad porque lo que es resucitado es la misma clase de lo que se sembró. Continúa diciendo este versículo: sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El apóstol dice que no se siembra la planta, sino la semilla que se manifiesta luego como planta. De manera que la planta de trigo nace de una semilla de trigo. Lo mismo ocurre con cualquier otro grano. La misma naturaleza enseña que el cuerpo de resurrección no es igual al que fue enterrado. Una afirmación semejante ya no es válida. Note que se siembra una semilla, un grano desnudo, y nacerá una planta. De tal modo que una semilla toma de su entorno los elementos necesarios para su nuevo cuerpo, así también la resurrección de los muertos. Por otro lado, la Biblia afirma la resurrección del cuerpo, pero no se dice en qué consiste la identidad. Y note que una planta no es distinta, es decir, de otra clase que no sea de la que procede la semilla. La identidad no lo es en la forma o en la apariencia, que es distinta. Lo es en razón de ser el mismo organismo individual en una nueva forma de vida. Así como el hombre se siembra cuerpo corruptible y natural para surgir un cuerpo incorruptible o espiritual con la identidad del ser que había muerto. Continúa ahora con el versículo 38, donde dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Comienza diciendo este versículo: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. El nacimiento de la planta, luego de haber puesto en la tierra la semilla, es una manifestación de la soberanía divina, ya que Dios le ha dado el cuerpo. Y note que Él cumple y lleva a cabo el propósito inicial de la creación. En Génesis capítulo 1 y versículo 11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. El fructificar de ese modo obedece a una acción de la providencia divina. Sigue diciendo este versículo: y a cada semilla su propio cuerpo. En su soberanía Dios manifiesta también la omnipotencia, ya que no se trata de plantas idénticas, sino que, aun de la misma especie, son distintas unas a otras. Y esto obedece a un proceso de fructificación que tiene que ver con una nueva vida, ya que sólo la omnipotencia de Dios, que estableció el modo de fructificar de cada planta, así lo hace posible. Dios hace en cada momento lo que, un día,
en su soberanía determinó que se cumpliera para siempre, como Él quiso, ya que cada semilla recibe su propio cuerpo, que conserva su identidad en la semilla de donde nace. Y note que así también en la resurrección, cada uno recibirá su propio cuerpo, que conservará su identidad personal. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Comienza diciendo este versículo: no toda carne es la misma carne. Una afirmación es esta muy precisa, ya que no toda carne es la misma carne, ya que hay una enorme diversidad de cuerpos en el mundo animal, y cada uno está adaptado a su necesidad y modo de vida. Cada ser tiene un organismo diferente como corresponde a su clase. Carne aquí tiene el sentido de la materia, en que está formado cada animal. Continúa diciendo este versículo: sino que una carne es la de los hombres. El apóstol confirma esto mencionando distintos tipos de animales. Note que es interesante apreciar que el orden que sigue en el universo al que aparece en la creación, de manera que un tipo de carne es la de los hombres. Este cuerpo es semejante entre ellos, pero, aún así, hay diferencias de tamaño, color, etc. Incluso, al observarlos no hay identidad completa, por muy parecidos que pudieran ser, puesto que las huellas digitales o el iris del ojo es diferente en cada individuo, distinguiéndolo de los demás. Continúa diciendo este versículo: otra carne la de las bestias. Ocurre aquí lo mismo con el ganado en general. Especialmente está referido a los animales domésticos, que se pueden poseer. Cada animal es diferente en su cuerpo. Y otra, la de las aves. Nótese que la observación permite también determinar la identidad de carne de las aves, literalmente de los alados, ya que su cuerpo es diferente al de otros animales e incluso la identidad de cada una es distinta a la de los otros. Continúa diciendo este versículo: otra, la de los peces. Así es también en el mundo acuático. El cuerpo de los peces está adaptado para el medio ambiente en donde ellos viven. Son también seres vivos, pero su carne es distinta a la del hombre, a la del ganado y a la de las aves. Además, como ocurre con todos los grupos antes citados, son también distintos unos de los otros. Los que cuestionaban la resurrección afirmaban que el cuerpo de resurrección es idéntico al que ha sido enterrado. Es decir, el resucitado tendría que ser igual, físicamente hablando, al que fue sepultado. Pero no puede esperarse que el cuerpo, como es hoy, sea el vehículo embarazoso para el espíritu en la resurrección. Continúa ahora con el versículo 40, donde dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Comienza diciendo este versículo: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Note que el apóstol hace referencia a otros dos tipos de cuerpos a los que llama celestiales y terrenales. El problema está en determinar a qué se refiere con el adjetivo celestiales, ya que hay varias opciones, y una de ellas considera celestiales a los seres angélicos. Pero el problema de esta interpretación es que los ángeles no tienen cuerpo, puesto que son espíritus. Sin embargo, muchas veces se han hecho visibles, presentándose rodeados de gloria, brillantes, resplandecientes, luminosos. A modo de ejemplo, las palabras con que Mateo
describe a un ángel en la resurrección de Jesús, cuando dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mateo capítulo 28, versículo 3. Sin duda, muy distinto al cuerpo de los terrenales, esto es, los hombres, cuya residencia en la tierra y cuyo cuerpo es la envoltura de la parte espiritual adaptada a la vida en ella. Otra interpretación entiende que los cuerpos celestiales son los que tienen los santos en la presencia de Dios. Sin embargo, también esto tiene la dificultad de que, en esa dimensión intermedia, en la actualidad, no han sido dotados todavía del cuerpo de resurrección y de gloria que tendrán en la resurrección que se producirá cuando Cristo venga. ¿Acaso la interpretación más concordante, que además tiene relación inmediata con lo que sigue en el próximo versículo, es que el apóstol se está refiriendo a los astros como cuerpos celestiales, mencionando no tanto la carne o el cuerpo de ellos, sino la gloria, palabra que volverá a repetir en los siguientes versículos, refiriéndose en él directamente a los astros. Pudiera también referirse a la enorme dimensión entre los astros y los hombres. Aquellos impresionantemente grandes, el hombre impresionantemente pequeño en comparación con ellos. Esta interpretación es cuestionada por el uso del término cuerpo, afirmando que no se usa este sustantivo para hablar de los astros. Sin embargo, griegos como Galeno, muy próximo en el tiempo de su nacimiento con la datación de la epístola, usa en uno de sus escritos términos idénticos a los de Pablo en relación con los astros. Por tanto, se puede creer que esta es la interpretación más correcta del adjetivo celestiales, ya que en el versículo siguiente se hablará de los astros. Cualquiera que sea la correcta interpretación, no tiene problema alguno para entender que el apóstol está usándolo para confirmar las diferencias que existen entre el cuerpo físico del hombre antes de su muerte y el de la resurrección. Sigue diciendo este versículo: pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. En este sentido, usa aquí el apóstol en la segunda parte 2 veces el adjetivo que equivale a otro distinto, es decir, diferente, de modo que está afirmando que los celestiales son distintos a los terrenales, con lo que puntualiza que viene haciendo en los textos anteriores, vuelve ahora a aparecer aquí. A esto se une, como se ha dicho antes, el uso del sustantivo gloria, que se presta para definir la realidad de un astro. Continúa ahora con el versículo 41, donde dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Comienza diciendo este versículo: una es la gloria del sol. Note que los cuerpos celestiales son diferentes unos de otros. Las distintas manifestaciones de luminosidad entre unos y otros son bien notorios, de manera que para confirmar la afirmación se refiere primeramente a la estrella más próxima, es decir, al Sol. El resplandor de este es diferente al de los otros astros. Aun habiendo estrellas de mucha mayor dimensión, el Sol es una estrella pequeña. Por su proximidad aparece más resplandeciente a los ojos humanos. Sigue diciendo este versículo: otra la gloria de la luna. Llama luego la atención hacia la luna, afirmando que otra es la gloria de la luna. Y note que la luz reflejada nunca es tan intensa como el que la genera, que es el sol. Por eso hay diferencia de gloria, en sentido de entre ambos cuerpos celestes. Sigue diciendo este versículo: y otra la gloria de las estrellas. Luego proyecta su referencia a las estrellas,
Sin duda, en una gran mayoría, mayores que el Sol, pero que a causa de la distancia en donde se encuentran, parecen simplemente puntos en el firmamento, de manera que las más lejanas solo se las ve brillar tenuamente. Sigue diciendo este versículo, pues una estrella es diferente de otra en gloria. A pesar de todo, se distingue a simple vista que hay diferencia entre estrella y estrella, ya que la conclusión es bien obvia. Si hay tanta diferencia entre cuerpos, tanto en los que están en la tierra como en los celestes, es lógico pensar de un modo diferente en un cuerpo de resurrección. Dios hizo todo diferente, así también los cuerpos de los que serán resucitados tienen que ser diferentes a los cuerpos mortales. Si Dios ha sido capaz de crear todas las cosas con diferencias de grandeza y de formas, así será capaz también de dotar a los resucitados con cuerpos gloriosos y distintos unos de otros. Este versículo confirma la interpretación del sentido de cuerpos celestiales como una referencia a los astros y no a los ángeles, que siendo espíritus son invisibles para el humano. Continúa ahora con el versículo 42, donde dice: Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Comienza diciendo este versículo: así también es la resurrección de los muertos. Pablo inicia aquí no solo la aplicación de los ejemplos anteriores, sino también la puntualización de lo que será la resurrección de los muertos, negada en cambio por algunos, sino en la Iglesia, por lo menos en el entorno de los creyentes. Y note que para ello pone en los dos versículos, este y el siguiente, una antítesis que desvela la realidad de lo que será la resurrección. Los ejemplos anteriores permiten entender que, como hay diferencia entre los cuerpos celestiales y los terrenales, que difieren uno de los otros, y que además son diferentes entre sí, del mismo modo, el cuerpo de resurrección será diferente al cuerpo físico del hombre en su vida en la tierra. Continúa diciendo este versículo: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Como la semilla que se introduce en la tierra, así también el creyente al morir es puesto en ella. Inmediatamente a la muerte comienza el proceso de descomposición de la materia enterrada. Como el ejemplo dado antes para la semilla, el cuerpo del creyente no se entierra para perderse, sino para levantarse del lugar donde fue puesto cuando llegue el día de la resurrección. Es conocido que la Escritura, hablando de la creación, dice que toda ella está sujeta a vanidad, por tanto, es sujeto de corrupción, que aparentemente la hace caminar hacia su fin. Romanos, capítulo 8 y los versículos 19 al 21 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Note que por causa del pecado la creación toda está sujeta a dificultades y a un decaimiento constante. Sin embargo, esto no es un asunto meramente negativo, sino que tiene un propósito, ya que Dios lo sujetó en esperanza. La liberación de la corrupción la traerá en el tiempo que se produzca la resurrección. Note que es necesario apreciar el contraste de las dos palabras, corrupción e incorrupción. La primera afecta a todos los hombres en el cuerpo actual, pero la segunda es la expresión de una vida en una esfera distinta, en donde el cuerpo de resurrección no será afectado
afectado por la corrupción, sino que ésta no existirá para él. Es decir, no es que esté guardado de alguna manera para que no se corrompa, sino que es imposible que pueda corromperse. El futuro del cuerpo de resurrección estará libre de corrupción. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 3, nos dice: «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Así, el cuerpo físico actual se descompondrá y reducirá a polvo de donde fue tomado. Pero el que saldrá en la resurrección es imposible que pueda estar sujeto a una experiencia semejante. El cuerpo de hoy es un cuerpo temporal, pero el de la resurrección es perpetuo, para que podamos estar para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. Y voy concluyendo con esto. Los versículos de Primera de Corintios, capítulo 15 y los versículos 42 al 49 están mostrando aquí el contraste entre lo que es ahora el cuerpo del creyente y lo que será en su estado eterno. Ya que, como dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En la actualidad, nuestro cuerpo está sujeto a enfermedades y a la muerte. Cuando son puestos en el sepulcro, se descomponen y vuelven de nuevo al polvo. Pero no sucederá así con el cuerpo de resurrección, ya que no estará más sujeto a la enfermedad y a la descomposición. Amigo y amiga oyente, ¿crees en lo que la palabra de Dios está diciendo? ¿Crees que Jesucristo dio su vida a favor del pecador y de la pecadora arrepentido y arrepentida en la cruz del Calvario? ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos y que lo mismo que Él resucitó, también van a resucitar todo aquel que viene a Él creyéndole? Amigo y amiga oyente, si aún todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, si todavía no le has invitado a que sea tu Salvador, ahora puedes hacerlo. Basta con que hagas una oración de fe y tome la decisión firme de seguirle a Él. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, creo lo que dice tu palabra. Creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario al favor del pecador arrepentido. Y yo soy una de esas personas ahora que vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Y ahora te recibo a ti en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.